Porque la educación nos convoca a todos. En ADN abrimos un espacio para asumir juntos el desafío de aprender. Aquí comienza La Buena Educación. Andrea Aristegui, Ernesto Treviño y un panel de interesantes invitados. Conversan, analizan e intercambian puntos de vista sobre un tema donde siempre hay mucho que aprender. La Buena Educación está en ADN. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos este espacio de Radio ADN que dedicamos completamente a analizar temas de educación. Estamos ya en un nuevo capítulo de La Buena Educación. Los invitamos a unirse en los próximos 60 minutos donde vamos a estar conversando de un tema sumamente interesante. Lo pueden hacer, por supuesto, a través de la 91.7 en Santiago, las distintas frecuencias de la radio a lo largo de todo el país, también en Isla de Pascua. Y, por supuesto, nos pueden seguir a través del streaming de adnradio.cl. También lo pueden revisar, de hecho, después, si es que quieren profundizar en algún tema, bueno, está disponible en nuestra página web. Comenzamos de inmediato, antes de ya entrar de lleno al programa. Ernesto Treviño, ¿cómo está? Muy bien, Andrea, muy buenas tardes. Un agrado estar el día de hoy acá para hablar de dos temas muy especiales que tienen que ver con la atención a unas poblaciones muy específicas en términos educativos. Fíjate que cuando uno piensa en educación, en escolarización, se imagina de inmediato las escuelas, las salas de clase, claro, los niños, el murmullo de los niños en el patio, en el trabajo. Independiente del nivel en el que están, uno se imagina un establecimiento educacional, ya sea desde los más chiquititos hasta universitarios. Efectivamente, y el día de hoy vamos a hablar de dos temas bien específicos y especiales, que es la educación hospitalaria y la educación penitenciaria, que son poblaciones que normalmente uno no los tiene en el horizonte cuando piensa en educación y por ejemplo, sabemos que aproximadamente la educación hospitalaria atiende a cerca de 1,200 niños al año en promedio en cerca de 47 establecimientos y tiene sus particularidades y vamos a hablar de ellas el día de hoy. Y también la educación penitenciaria que atiende en promedio a 12 o 13 mil personas al año, la gran mayoría de ellos hombres, principalmente en educación básica y media, y que tiene también sus particularidades por tratarse de personas con restricción de libertad. Así claro, que el día de hoy tenemos un panel completo para hablar de estos temas. Vamos de inmediato a presentar a nuestros invitados. Estamos con Breta Palma, psicopedagoga, jefe de la dirección del Colegio Aula de la Clínica Santa María. Breta, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Luis Klenner, licenciado en Historia, docente de Gendarmería de Chile. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar en esta Buena Educación. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, en esto sí hay una introducción importante para ponernos en contexto de qué estamos hablando, pero me gustaría que ustedes nos contaran cuál es su experiencia personal en relación al tema que vamos a tratar hoy. Educación fuera del aula tradicional y en condiciones bien especiales. Partamos por Breta para que nos cuentes qué es lo que haces, dónde te desarrollas y cuál es el contexto que hay. ¿Qué es lo que se encuentran ustedes en particular en la clínica, pero en general en las clases que se hacen en hospitales y en otros servicios del país? Ya, muy bien. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Andrea, Ernesto, un gusto estar con ustedes. Bueno, específicamente el contexto en el que yo me encuentro es el contexto de las escuelas hospitalarias a lo largo, digamos, de todo el país. Esta es una educación, digamos, que se da en los recintos hospitalarios. Hoy en día también se han integrado las clínicas privadas, que son 3, pero fundamentalmente es lo que tiene que ver la educación en los centros, digamos, con niños en situación de enfermedad. Por tanto, niños que están hospitalizados o presentan cualquier enfermedad que les impide ir a la educación regular o formal. Es decir, niños que están con una enfermedad crónica o algo que los obliga a permanecer durante periodos largos de tiempo en un hospital o en una clínica. Exactamente, Andrea. Mira, hay enfermedades crónicas y enfermedades que no le permiten ir por cierta cantidad de tiempo al niño al colegio de origen. Puede ser un niño que incluso desde 2 semanas que pueda no ir a su colegio, nosotros le ofrecemos la posibilidad o su derecho, porque es un derecho que ellos tienen, de asistir o tener la educación, digamos, en el lugar donde ellos presentan la enfermedad.
¿Ya? Entonces son instituciones, son colegios, digamos, o escuelas que están reconocidas por el Ministerio de Educación. Perfecto. Por tanto, nosotros, digamos, ocupamos un espacio donde le permitimos al niño que primero viva lo más cercano a su realidad posible y lo segundo, que se quede al día con su sistema escolar, que no quede repitiendo, que no presente deserción en la educación formal. Claro, porque ese debe ser un problema frecuente de niños que no solamente se ven afectados por la enfermedad, sino que porque salen de todo su rutina familiar, de colegio, ¿no? Y que eso también tiene un efecto emocional, me imagino, en los niños. Por supuesto, o sea, eso que tú mencionas es fundamental. Digamos, esto de los contextos educacionarios hospitalarios no es ahora que se presente algo desde ahora, sino que, digamos que en Europa empezó la Segunda Guerra Mundial, casi 116 años. En Chile nosotros lo comenzamos hace aproximadamente 44 años atrás, que empezó primero como un voluntariado, personas que voluntariamente iban a los niños a enseñarles a los recintos, digamos, hospitalarios, y ya nosotros desde el 2009 en nuestro sistema educacional se formalizó como un sistema obligatorio, digamos, dentro de los hospitales públicos. Claro. Y ya ahora afortunadamente, digamos, algunas clínicas privadas se han adherido, digamos, a este programa que yo lo encuentro maravilloso. Vamos a profundizar en ese programa, Brieta, porque a mí inmediatamente me surgen un montón de dudas respecto a cómo se aplica esto en la práctica, cómo funciona. Pero quiero preguntarle también lo mismo a Luis Klenner respecto a lo que pasa en las cárceles. Es un contexto distinto, pero también tiene la particularidad de que se desarrolla fuera de una sala de clase tradicional, fuera de un establecimiento educacional convencional. Así es. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y una pequeña aclaración. Uh-huh. Yo provengo efectivamente de Gendarmería como servicio, en este caso, que hace cumplir lo que instruyen los tribunales en cumplimiento de condena, pero dentro de un área que es bastante específica, que se llama sistema postpenitenciario. ¿Ya? En este sistema postpenitenciario, nuestra función es relacionarnos con personas básicamente que ya están o ejerciendo un derecho que corresponde a la eliminación de antecedentes penales, uh-huh. Y hay un tema educacional también que atraviesa esa ley, y por otro lado dar una solución a personas que vienen de las unidades penales cerradas y relacionarnos también con esa área de educación. Ahora, es decir, son personas que se están reinsertando a la sociedad, al sistema, a una nueva vida, supuestamente. Así es, tenemos una población en control en esta unidad local de Santiago, que es la más grande también a nivel nacional, de cerca de 7.000 personas, solamente de la región metropolitana, ¿ya? Y hay otras unidades a nivel local a lo largo del país. Entonces nosotros tenemos dos grandes grupos de personas, una que están eliminando antecedentes penales por medio del decreto ley 409 de eliminación de antecedentes penales, y otro grupo de personas cercanas a los 2.000 que están en un proceso de libertad condicional, que vienen saliendo a las unidades penales cerradas y haciendo uso de un ejercicio legal, egresan, y nosotros tenemos que hacer en ese caso el control legal y penal del cumplimiento de condena. Ahora, ¿cuál es nuestra función ahí en tema de educación, o dónde nos relacionamos con el área de educación? Tenemos por lo menos 3 partes que son también bastante específicas. Una es que el decreto ley 409 de eliminación de antecedentes penales establece en su artículo 2 un requisito de escolaridad. También tengo que comentar que esta ley es bastante antigua, es del año 1932. Uh-huh. Claro. Y esta ley, en ese artículo, establece que las personas que acceden a la eliminación de antecedentes penales deben tener un requisito de escolaridad igual o superior a 4º año básico. Ya, es decir, que los que estén con nosotros eliminando antecedentes penales sepan leer y escribir. Claro. Y eso ya es un tema gigante. ¿Gigante por qué? Porque al interior de las unidades penales no todo el mundo tiene regularizada su educación básica. Uh-huh. No todo el mundo sabe leer y escribir. Nos encontramos con situaciones de analfabetismo también importantes. Y también existe un número importante de personas que no tienen esa documentación, que no la obtuvo, el colegio se acabó, se dejó de ser de un dueño, hubo cambio, entonces no encuentran la documentación. O sea, y ahí formalmente, independiente de si hayan cursado esos grados, ¿no? Y si saben leer y escribir y cumplen esos requisitos, formalmente no tienen los papeles para demostrarlo, por lo tanto es como si no hubiesen pasado nunca por el colegio. Exacto, no está ese documento que lo exige la ley. Necesitamos acreditar de alguna forma, claro, de que esa persona sabe leer y escribir, o no sabe.
Porque también está la situación de personas por diferentes motivos. Algunos problemas, por ejemplo, que tienen que ver con consumo de droga, algunos problemas también de privación sociocultural, golpes en la cabeza. Las personas no aprendieron a leer y escribir y no van a aprender si es que, aunque invertamos muchos recursos profesionales ahí. Bien, ¿cómo hacerlo entonces? Esa va a ser la pregunta respecto a cómo se puede avanzar en ese desafío muy importante, muy significativo, que puede cambiar la vida de quienes están afectados en esa situación. Lo vamos a estar conversando, pero primero les voy a invitar a una pausa musical en La Buena Educación. Nos vamos con U2 y The Sweetest Thing y ya estamos de regreso.